En este podcast, 4 personas dan su opinión sobre temas de fe y vida cristiana, compartiendo desde su experiencia. No buscan imponer una verdad absoluta, sino generar reflexión y diálogo, siempre con el deseo de ser lo más bíblicos posible. Buenas. Hola chicos. ¿Qué tal? Hola a ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo era? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ah. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Pablo, y vos? Yo estoy ¿Bien? súper bien, súper ¿Del bien. 1 al 10? 10. Muy bien. 10 de 10. Juanchi, ¿cómo estás? 10. Yo creo que 11 subiendo. Ah. Callando. Víctor, ¿cómo andás? Impecable. Tuve un excelente día hoy. Qué bueno. Qué- Mi hijo empezó el colegio. ¿Le fue bien? Uf. Ya está. Ya está. Es un montón. Sí. Día Qué hecho. Sí. Bueno, tenemos nuestras tarjetas. Dale. Vamos a arrancar por Víctor. Víctor, del 1 al 4, ¿qué elegís? 1. Vamos directo. 1, la más Sí, difícil. sí, sí. Bien, perfecto. Ah, Nada, no sé. Dale, Lucas tirame estuvo una fácil, ordenando. Lucas. ¿Cómo se llama tu papá? Y contame una cosa sobre él. Ah, me la hiciste fácil. Mi papá se llamaba Nelson, falleció ya. Era súper cariñoso, súper laburador. Nos enseñó el valor del trabajo y era extremadamente cariñoso. Bueno, juguetón. Tengo esas escenas de él arrodillado con nosotros, jugando todos los fines de semana, llevándonos a mí y a mi hermano a jugar fútbol, chutándonos penales. Eso. Súper lindo. tipazo. Qué lindo. Qué bueno. Juanchi, ¿te queda Sí. 2, 3 o 4? 2. 2. Dale, Pauli. Leo. ¿Cuál fue un consejo que te cambió la forma en que ves la vida? Un consejo. Les cuento algo que me ocurrió cuando tenía 17 años. Yo le dije a mi papá, me quiero hacer un tatuaje. Le dije. Yo recuerdo que en aquel tiempo tenía amigos cristianos que tenían tatuajes así cristianos, ¿no? Un león, una espada, una Biblia, un versículo, ¿no? Y yo quería hacerme el león acá en el brazo, aparte. Y le dije, le mostré a papá el tatuaje. Mira, quiero hacerme un tatuaje acá. Qué bueno que te va a quedar, qué bien te va a quedar. Y yo, me estaba hablando en serio. Sí, en serio, te va a quedar perfecto, te va a quedar... Mira, y acá, viste que esta parte, me decía, me explicaba él, esta parte del músculo es fuerte, resiste, no te va a doler tanto la aguja, me decía. Genial, le dije, eso quiero hacer. ¿Y qué otra cosa más quería hacer? Y me dice, le digo yo, ¿no? Cuando salga de casa quiero tener un departamento, tener un auto. ¡Qué espectacular! Espectacular. ¿Y te vas a hacer el tatuaje también en ese tiempo? Sí. Ahora te tengo una simple pregunta que hacerte. ¿Con qué dinero pensás hacerte el tatuaje? Me quedé en silencio. Me quedé en silencio porque era él el proveedor, ¿no? Tenía que financiar el... Yo no era que tenía un ahorro, yo no tenía bitcoins ni nada por el estilo guardado. Y era él. Y me senté y me dice, mira, todo lo que vos quieras hacer más adelante, hacelo con tu esfuerzo. Y todo lo que hagas con tu esfuerzo, valóralo. Ya sea poco o mucho, pero valóralo, porque es tu esfuerzo. Yo no puedo darte algo, facilitarte algo así a vos. Y aparte, evidentemente, lo del tatuaje no, me dijo, ¿no? Pero yo no puedo facilitarte de esa manera. Yo quiero que vos entiendas el esfuerzo y el valor de las cosas. Eso me dijo. Y por lo que veo, después tampoco te lo hiciste con tu Sí. dinero. No, nada. Ya veía que Juanchi entonces me hice de remanga. No. Saca la espalda, un leonazo. No. Bueno, muy bien, Después gracias, entendí. Juanchi. Pauli, 3 o 4. Rompo el orden 4. 4, muy bien. Me gusta que rompas el orden. ¿Cambiaste de opinión sobre algo recientemente? Recientemente. Qué fuerte pregunta. Profundo. Piensa Bueno, tranquila. No diría que cambié de opinión, pero entendí muchas cosas que antes, como que antes no
por ejemplo, voy a ser bien específica porque iba a tratar de no decir muy no profundamente. digas el nombre de tu ex. No, No digas el nombre de tu ex. eso también cambió. No, mentira. ¿A qué? Perdón. No, a Víctor. Pero sí, de repente estaba siendo un poco más suave o ligera con el tema de, ay, la bebida no es malo, bla, bla, bla. Ujú. Pero vi repercusiones, puede ser en mi vida y en la vida de los demás, donde yo decía, por algo la Biblia dice, no sean dados al vino, por algo, Sí. o sea, no dice no tomes, pero sí es muy específico y muy... llega a tocar el tema de la bebida y entonces me hizo pensar mucho en el comportamiento de nosotros como jóvenes. Entonces no es que cambié de opinión, pero entendí muchas de las cosas de, por esto Sí. la gente dice aquello. No es por solamente ser religioso, no es solamente que se aplica en el ámbito de la música, en los lugares donde yo voy, en los lugares donde yo salgo. Entonces como que no es que cambié de opinión, sino que entendí muchas de las cosas que antes solamente se decía. Y yo, bueno, acepto, no acepto, creo, no creo. Ahora, bueno, hay una razón detrás de eso y entiendo y Claro. comparto muchas de las opiniones. Qué bueno. Bien. Qué bueno. Sin cambio de opinión Sí. no hay crecimiento. Me pusiste muy difícil la pregunta. Creo Te la que puse sudé todo. profunda. Sí. Te la puse Y profunda. después el comentario de Víctor. Ahí no sé qué fue Perdón. peor. No. Última vez. ¿Me lees? Te leo. Gracias, Pablo. ¿Cuál fue un momento que te hizo sentir la presencia de Dios? Gracias a Dios, creo que siento la presencia de Dios muy seguido. Ujú. Me parece que eso es como una generosidad de Dios, porque la verdad es que no lo sentimos siempre. De hecho, no tendríamos la necesidad de sentirlo siempre, pero creo que en eso Dios fue muy generoso. Pienso en momentos muy fuertes, muy fuertes. Me acuerdo del día que se confirmó Katy, mi esposa, Ujú. en la iglesia. Nosotros estábamos de novios. Ahí meto un paréntesis con una historia muy chiquita porque Por es favor. linda. Yo un día oré a Dios y yo le dije, Dios, me gustaría que me des un muy buen trabajo. Yo estaba sin trabajo. Un muy buen trabajo, un auto, una casa donde pueda vivir solo y una novia. Tranquilo. Y le puse Nada, no le tiempo. pidió. Y le puse tiempo. Le dije, me gustaría que sean 6 meses. Y Similar y la historia. resulta que a los 5 meses tenía todo eso. Me Wow. parecía muy especial, muy generoso Dios. Y le dije, Dios, me olvidé de una cosa. Que mi novia, está buenísimo este noviazgo, pero mi novia, o sea, estaba en una búsqueda, pero no había entregado profundamente su vida a Cristo. Y te pido que sea cristiana. Y antes que se cumplan los 6, Katy se estaba confirmando en la iglesia, que es un símbolo, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero, me acuerdo que ese día sentí la presencia de Dios de una manera muy físicamente sentí a Dios. Wow. Me encantó. Pasa tus tips después para que eso funcione. ¿Cómo es? Tengo que decirle a Dios 6 meses para que se den todas estas cosas. Sí. Pero ojo, para conseguir eso él tuvo que haber batallado. No fue tampoco tan... bueno, me mira, imagino. te mando lo que querés. No. Hay una antesala a esa oración. Claro. Que yo me había ido a misionar durante un año, ¿Viste? dejando ¿Viste? trabajo, novia, todo eso. ¿Viste? Bueno, Dios- me falta Dios bendice. eso. Sí. Pero- Dios bendice. Ahí está. Pero bueno, es muy generoso Dios. Bueno, vamos a la azul, es más jugosa, ¿no? Vamos. Sí. Vamos a la azul, más jugosa. Chicos, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? Justo viene de la mano con tu Sí. historia, ¿verdad? Creo que oramos para recibir. No, mentira. Para pedir. Bueno, Para pedir. Podría es parte de, ser, ¿no? podría Es ser. parte de. Sí, sí, sí. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nos enseñó a orar. Sí, sí, sí. Padre. O sea, yo creo que ahí también surge la pregunta: ¿qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Qué A es ver. orar? Es hablar con Dios. Eso es lo que nos básicamente. enseñaban, Sí. nos enseñaban en la, Sí, en, sí. en la escuela de escuela. los domingos. Sí. Orar es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Sí. Pero parece una obviedad, pero a veces los que caminamos en la fe hace tiempo o somos cristianos de cuna, fácilmente podemos caer en decir cosas automáticas, ¿no? Ujú. Sí. Ujú. Entonces, más que hablar con Dios, parece como un monólogo mecánico que me hace sentir mejor conmigo mismo. Claro. Puede pasar. Claro. Y es nada que ver con la oración, ¿no? Totalmente. Porque hablar con Dios
escuchar, hablar. A mí me habían preguntado también, no quiero nomás salirme de la pregunta, pero tiene que ver con la pregunta. ¿Cuánto oras? Me habían preguntado. ¿Cuánto oras? Y yo, bueno, respondí, oro de mañana cuando me despierto, oro antes de almorzar, oro cuando estoy, qué sé yo, teniendo un momento de lectura, un momento de alabanza, oro. Y yo le pregunté, ¿por qué preguntas eso? Porque hay que orar en todo tiempo. En todo tiempo hay que orar. O sea, literal yo puedo estar ahora, me decía el amigo, yo puedo estar ahora jugando contigo a la Play, pero también estoy orando. Me decía. Wow. Uy, Claro, de hecho, la palabra dice orad sin sin cesar. cesar. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, a mí se me quedó eso como que, es cierto. Yo recuerdo que en el episodio anterior le había comentado que cuando me entregué a Cristo, yo no quería decir amén, porque yo decía amén y yo sabía que era el final de la oración. Cierra la oración. Yo no quería cerrar la oración. Yo quería que la oración continúe. Recuerdo que en los colectivos, en aquel tiempo no tenía todavía vehículo, pero en el colectivo me ponía una alabanza y oraba con la alabanza y no quería decir amén, quería continuar. Y me hizo recordar eso, el hecho de cerrar la oración también, para decir amén. Y no dejar de orar en todo tiempo. Sí. Y orar en todo tiempo siendo agradecido, pidiendo, buscando también. Y es interesante, la oración es mucho más que hablar con Dios. O sea, hoy en día lo aprendemos así románticamente, pero la oración va mucho más allá que hablar con Dios. Yo creo que hay muchos factores hoy en día que nos llevan a orar. Y también creo que de ahí surge de repente una pregunta. Si Dios sabe todo, Dios sabe lo que está en mi corazón, ¿por qué tengo que orar o qué digo en la oración? Yo les pensé, cuando yo sabía, yo soy de cuna cristiana, ¿verdad? Entonces siempre, ¿verdad? Dios sabe todos tus pensamientos, Dios, que usaban así de repente como para Claro. controlarte, pero también, bueno, en la oración, Señor, ya sabes luego, amén. Claro. Entonces, ¿por qué creen ustedes que tenemos que orar y hablar con Dios si Él ya sabe todo? Que es la pregunta que yo me hacía de nena. Creo que la oración, claro, Dios ya sabe todo, entonces, ¿para qué hacerlo? Bueno, probablemente hablar con Dios, orar con Dios, tiene más que ver con cómo cambio yo que con cómo cambia Dios. Wow. O sea, Dios no solamente ya sabe, sino que también Dios tiene las mejores intenciones, mejores Totalmente. que las nuestras. Entonces, si estamos orando, por ejemplo, por la salud de una persona que está enferma, Dios ya sabe que está enferma y aparte que, ¿acaso Dios no quiere sanarla? Y está esperando que yo le insista hasta que Él diga, bueno, ok, dale. No Claro. quiero sanar, pero me insististe mucho, voy a sanar. No, me encanta pensar que Dios ya sabe, Dios quiere el bien para todos, pero es a través de la oración que yo meto a Dios en medio de mi vida y con un asunto en particular, y eso me cambia a mí. No lo cambia a Dios, o sea, Dios no cambia. Dios ya sabe lo que yo voy a orar. Dios ya conoce mis oraciones, las que ya fueron y las que van a venir también. Y yo creo que ustedes también como padres se sentirán, no sé, como esa ternura de que tu hijo venga y te hable y te cuente las cosas de su día y te pida así con ese amor, con ese cariño. ¿Cómo se sintieron? O sea, ustedes cuéntenos. Totalmente. Acordémonos que en la creación Dios nos crea a su imagen y semejanza, ¿verdad? Él quiere hablar con nosotros. Así como dijo Lucas, Él ya sabe todo, pero también Él nos creó por amor y Él quiere hablar con nosotros. Quiere saber cómo nos sentimos, qué tal estamos, y ahí viene la oración. Existen maneras de orar que la Claro. Biblia enseña. En algunos pasajes de la Biblia te dicen cerrate, cerrar las puertas, cerrar las ventanas, entrar en intimidad, vos solo. Yo me acuerdo que escuché una vez un pastor que decía, la persona que empieza a orar sola empezó a creer. Porque mientras orás en público,
todavía no sabes si lo estás haciendo porque todo el mundo se arrodilla, vos te arrodillas, pero el que cierra sus puertas, cierra su ventana, apaga las luces y se arrodilla, wow. Si estás haciendo eso en tu casa, te felicito, ¿verdad? Claro. Ya diste ese paso, ¿verdad? De fe. Y es excelente lo que decís, Lucas, ¿verdad? De cómo me abandono yo al amor de Dios, más que intentar adaptarle a este ser tan poderoso, omnipotente, multiforme. Yo a mi día, ¿no será que la ecuación es al revés? ¿Cómo hago yo para abandonarme directamente y decir, las cosas van a ocurrir como vos querés, papá? Ayúdame a entender, guíame, moveme hacia ahí. Y yo quiero lo que vos querés porque lo que vos querés yo ya sé que es lo mejor. Y la oración parece que tiene que ver con eso, ¿verdad? De ir abandonándonos hacia ese amor tan grande que nos ofrece Dios. Esa búsqueda. Jesús oraba. Jesús oraba. Mucho. Jesús oraba muchísimo. Muchas horas, ¿no? Sí. Antes de caminar sobre el agua había estado desde antes del atardecer hasta las 3 de la mañana, dicen más o menos. Sí. Sí. Es mucho tiempo. Sí. Es mucho tiempo. Si él necesitó invertir ese tiempo, o sea, si para él era conveniente, o sea, no sé muy bien cómo será de por qué oraba tanto, pero si él oraba tanto, ¿cuán necesario será para nosotros, Claro. no? Sí. Yo creo que también la oración tiene que ver con un quiebre humano, ¿verdad? Y un quiebre de arrepentimiento. Lo más difícil para el ser humano es reconocer que nos equivocamos. Yo creo que el hecho de decir, sí, me equivoqué, es muy difícil porque es humillarte, es saber que vas a perder, es saber que no te conviene quizás decirlo, pero cuando sabes que tenés que decirlo, lo decís. Y es cierto lo que decís, Pauli, Dios sabe todo lo que nosotros pensamos, sabe lo que vivimos, o sea, Él va a saber, ¿no? Y nuestro Dios es un Dios que se va revelando también. Se va revelando. Que se va revelando. O sea, que Él nos llama a que lo busquemos a Él. ¿Y cómo lo buscaríamos si no orando? Wow. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo lo buscaríamos si no orando? Es leer la palabra que Él mismo nos dejó y después es orar, porque Él quiere revelarse, Él quiere darse a conocer. A lo largo de toda la Biblia hay un Dios que grita y quiere que su pueblo y sus hijos lo conozcan, ¿verdad? Claro. Mi abuelo decía, el que alaba ora 2 veces, decía. Creo que esa es de mis formas de oraciones favoritas, las que más fluyen. Cada uno ha de tener Claro. su manera, algunos arrodillados, algunos caminando. Justo escuché en una prédica a un pastor que decía, sí, yo me despertaba a las 4 de la mañana, me arrodillaba a orar y me despertaba a las 7. Porque se quedaba dormido otra vez recostado. Orando. Sí, entonces aprendí que no es que puedo arrodillarme, entonces tengo que caminar alrededor de mi pieza, decía. Entonces es como que cada uno va también, o sea, no hay una forma específica de orar. Y lo que fui entendiendo también a medida que crecí en mi relación con Dios es que no es que yo oro porque Dios conoce todo de mí. Yo oro porque yo quiero conocer más de Dios. Así mismo, qué bueno, Pablo. Y O sea que Dios responde las oraciones. es eso. Yo no puedo orar hablando de mí y tratándose todo de mí, esperando que Dios se revele y responda. Si yo no le dejo si yo ni siquiera le doy el espacio para escuchar. Porque ok. una oración, hablar, conversar, acá para poder conversar yo tengo que hablar, pero lo más importante, yo tengo que escuchar. Claro. Porque si nosotros no nos escuchamos, vamos a estar diciendo cualquier pavada entre los 4. Cada uno va a hablar de un tema diferente. Claro. ¿Y por qué puede ser? Bueno, Lucas tocó un tema espectacular al comienzo, que él le pidió 4 Sí. cosas a Dios y Dios las concedió rapidísimo. Ujú. ¿Y por qué puede ser de que hay veces uno pide y puede pedir tal vez toda una vida y Dios no te concede eso? ¿Verdad? Yo creo que tengo un... Puede ser que no es una respuesta a eso directo, pero es algo que yo fui aprendiendo. Si yo le pido un auto a Dios,
Dios tiene que saber, o sea, yo tengo que saber que tengo que estar preparado para el auto. ¿Qué implica tener un auto? Uno, saber manejar. Tener el carnet correspondiente para que puedas manejar, ¿no? Otro, tener un sostén económico para mantener el auto. Ujú. Que implica entre combustible, mantenimiento, situación X que puede ocurrir con el auto. Y son ya 4 cosas que uno tiene que saber administrar para tener el auto. Si yo le pido a Dios ahora mismo un auto y yo no tengo estas 4 cosas, no sé administrar parte de todas estas cosas, no tengo el dinero como para poder sostener económicamente un auto, ya sea con el combustible, el mantenimiento, y no tengo las habilidades que uno va construyendo a medida que va manejando, no va a venir el auto. Cuando vaya trabajando esas habilidades, viene el auto. Ujú. Charles Stanley decía, cuando vos orás mucho y esa respuesta no viene, la respuesta de Dios es, no te estoy dando eso porque te amo. Claro, Mm. claro. Y yo aprendí a ver así, ¿verdad? De que cuando uno está, inclusive ir entendiendo, ¿será que no tengo que pedir lo que estoy pidiendo, ¿verdad? ¿Será que no voy a poder administrar? Porque Dios conoce mi corazón y sabe Claro. que y realmente no estoy teniendo porque Él me ama. Ujú. Y realmente uno cuando pide algo, cuando era más adolescente pedía algo, se te daba después, ¿no? Yo recuerdo que yo había cumplido 21 años y yo le pedía a Dios una esposa. Yo le pedía a Dios una esposa, una mujer con quien pueda formar una familia y todo. A los 21 años. A los 28, 27, 28, le conocí a esa mujer, que hoy en día somos familia, ¿no? Pero pasó todo este tiempo que no fue así como para llegar al punto del matrimonio, ¿no? Al decir, sí, vamos a ser esposos. O sea, yo tengo eso muy, muy en claro porque una de las cosas que le pedí a Dios, aparte de una esposa, era una esposa entregada a Él. Ujú. No solamente una esposa, no solamente yo quería estar casado y tener hijos, no. Yo quería que mi esposa sea entregada a Él, por ende, mi familia seguir ese camino, de ir juntos a la iglesia y todo eso. Qué lindo. Y todo eso tardó, o sea, no fue así. Claro, a veces la respuesta va a venir en el tiempo que tiene que venir Claro. y no cuando Ujú. nosotros querramos. Claro. Yo recuerdo dos cosas, las 2 cosas por las que más pedí en mi vida, no las recibí, o todavía no, o aparentemente no. Una es por la salvación de un íntimo amigo mío, que uno nunca sabe lo que pasa en el corazón de la persona, Ujú. pero aparentemente yo creería que todavía eso no pasó. Y no sé por qué, pero seguramente hay un propósito. Y la otra que me parece más jugosa es, una vez yo sentí que Dios me llamó a orar por la salud de una persona que tenía cáncer y que estaba en un cáncer muy avanzado. No es que yo tenía ganas, sino que yo sentí que Dios me llamó a orar por esa persona. Y fue la oración, creo que con mayor intensidad que hice en mi vida. Pasé mucho tiempo en el sentido de horas y ayuné. Fue el ayuno más largo que hice en mi vida y casi que dediqué un tiempo a orar para eso exclusivamente y esa persona no se sanó. Esa persona se murió. Y no sé muy bien qué habrán tenido que ver mis oraciones con la vida de esa persona. Tal vez influyó en algo, tal vez no, yo no lo sé. Pero esa experiencia a mí me marcó Wow. profundamente. Fue una semana que me marcó de por vida, que aprendí a orar, que el Señor se me reveló de un montón de otras cosas Ujú. que creo que tenía que ver con esa búsqueda. Entonces, creo que Dios está mucho más interesado en que desarrollemos nuestra relación con Él que en solucionar nuestros problemas, Wow. que en dar una respuesta, Mm. que sanar a una persona o que te dé un auto o que no Claro. sé, lo que sea. Entonces, por lo menos en mi experiencia me acuerdo, esa vivencia me marcó muchísimo porque no se dio lo que yo estaba pidiendo. Ahora,
esa semana tuvo una riqueza en mi vida fenomenal que la atesoro desde ese momento hasta ahora, y creo que el día que me muera todavía me va a haber marcado mucho. Ujú. Me acuerdo del apóstol Pablo que decía, le he pedido 3 veces a Dios que me saque este aguijón que tengo en la carne, que muchos teólogos interpretan como una enfermedad que él tenía, algunos teólogos interpretan como algún tema espiritual con el que estaba lidiando, y Dios no le quita el aguijón y le dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Y qué bueno eso, ¿verdad? Eso de al final terminar de entender eso, del bástate mi gracia. Qué Y bueno. un punto nomás también que me gustaría compartir, ¿verdad? Porque capaz hay jóvenes que dicen, yo oro y no escucho la voz de Dios, no escucho su respuesta o no. Porque a veces tipo más que se vean esos resultados de la oración es escuchar la voz de Dios, de lo que yo estoy orando, de mis dudas, de mis decisiones. Pero yo no puedo pretender escuchar respuesta de la oración si yo no abro mi Biblia, que es la palabra viviente de Dios. Sí, La voz de Dios está en la Biblia. así mismo. De repente mistificamos demasiado la oración, que en ese tiempo que nosotros apartamos Dios va a venir y va a decir, sí, Pauli, Claro, tenés que hacer esto ahora. que te va a enviar un WhatsApp. Exacto, Claro. no. Yo no puedo pretender escuchar la voz de Dios, escuchar su respuesta si mi Biblia está cerrada juntando polvo al lado de mi mesita de luz. Así mismo. Entonces, quería agregar también eso antes de pasar a la última pregunta. la tarjeta roja, ¿verdad? Que, chicos, abramos nuestra Biblia. Sí. Decirle eso a todos. Y tampoco vale, tipo, a ver, ¿qué me dice Dios? No. Leer vale sistemáticamente y ser eso. disciplinados. Claro. Sí, buscarle. Qué bueno. Bueno, vamos a la roja. Dale. ¿Cómo deberíamos orar? Esto, hablando de leer la Biblia, justo tenía en la punta de la lengua que muchas veces oramos y buscamos en la Biblia la respuesta de Dios. Y también a veces es interesante arrancar al revés. O sea, dejar que Dios saque el tema de conversación. A ver, Dios, ¿sobre qué vamos a orar? Bueno, y agarrar un pasaje. A mí a veces me ayuda a agarrar un devocional, que no sé qué libro me tocará. Puede ser abrir la hoja en cualquier lugar, pero con el método que sea, decir, Señor, quiero charlar un rato con vos. Voy a arrancar por a ver qué decís vos. Y contame vos de lo que vos querés hablar. Claro. Está buenísimo eso. Y Poné vos el tema de conversación, más que yo. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que por sobre todo, que principalmente la oración no se trate solo de nosotros. Que nuestra pedir. conversación con Dios no sea solo de pedidos o de yo, sino que nos enfoquemos también en Él. En la Biblia encontramos incluso un modelo, si queremos llamarle, de oración, que es el Padre Nuestro. Sí. Tal cual. Y lo que a mí me encanta es que comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Santificado. Sí. Santificado sea tu nombre. Santificado. Ahí está. Entonces, primero yo me dirijo a Él, le alabo Claro. a Él. Y después danos el pan de cada día. Sí. Después van los pedidos, pero que la oración no se enfoque solo en mí. Solo en mis pedidos, solo en mis deseos. Y no significa que, no, yo no pido, luego en mi oración todo se trata. No, dice también Dios que le pidamos las cosas. Claro. Así mismo. Pero, y otra cosa que era capaz lo que decía Juanchi al principio, que oremos sin cesar, que oremos todo el tiempo. Y esa es una práctica que yo entendí también, creo que a los 17, no me acuerdo, donde sin querer queriendo yo estaba aplicando ese versículo en mi vida, porque estábamos hablando incluso con mi amiga y yo le decía, Señor, por favor, dame alguna palabra Era una oración abierta en todo mi día. No es que comenzaba y terminaba y hola Dios, ¿verdad? Sino que todo el tiempo. Porque Dios no quiere ser ese 9-11. Él quiere ser el 24/7. Todos los días, a toda hora. Brillante. Bueno, me toca resumir. Siempre es Pauli la que resume. O sea, Dale. orar sin cesar, dijeron un poco. Alabar Alabar. Sí. es una forma Una forma de de orar.
no hablar tanto de nosotros, Ujú. sino, Dios, ¿cuáles son tus planes? Ujú. Y no nos olvidemos de la intimidad, Sí. de que la palabra es clarísima, de encerrarte en tu cuarto, cerrar las ventanas y utilizar tu intimidad para comunicarte conmigo, ¿verdad? La palabra es clarísima en eso, ¿verdad? Así que ahí está, cómo orar, pueden ser esos los Me tips. gusta. Tips. Genial. De Jesus Fan Club. Chicos, Grandes un placer, oradores. Daniel, Sí. un campeón de la oración, ¿verdad? David. Yo me acuerdo que una vez estábamos con amigos y se hizo el ejercicio de qué querés que diga tu epitafio, cómo querés que te recuerden tus amigos. Y yo me acuerdo que dije, yo quiero que mis amigos me recuerden como una persona de oración. Wow. Que, es más, siempre le digo, contame qué querés que ore por vos, ¿verdad? Y anoto y soy el disciplinado del grupo con las oraciones. Así que le invito al que quiere soñar con eso, con ser una persona de oración. Qué lindo. Qué bueno. Qué Qué lindo. Bueno, chicos, muchas gracias. A Golazo, ¿no? ustedes. Ya tenemos que irnos. Sí, sí, Ah. ¿Te quedó algo en la punta de la lengua? Dale. Y no, la verdad que uno no me quiero ir todavía. Dos, el hecho de la oración y las maneras de oraciones, lo importante de todo es que ores. Ujú. Acércate a Dios como para orar. Ya sea que estés en el colectivo, ya sea que estés en tu casa, en el baño o en cualquier lugar. Si tenés la necesidad de orar, ora. 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, 3 horas. Lo que sea. Así mismo. Lo que sea. Ora. Pero no te olvides de orar. Ora. Me encanta. Es fácil, ¿verdad? Bueno. Me encanta. Así es. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Ha Dale. sido un Gracias, gustazo. gracias. Igualmente. Chao, chao.